Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? De nuevo, gracias por estar en este espacio. Mm, hoy tengo una invitada que quiero mucho, nos conocimos desde el pregrado en psicología, fuimos muy cercanos y es Carolina Pinzón. Ella ha estado siempre muy involucrada en el tema del uso de drogas, me fue muy clara en decirme que usara la palabra uso de drogas. Ahorita más adelante me explicarás por qué, porque no, quizás eso tiene un trasfondo mucho más grande. Pero pues, Caro, muchas gracias por atender mi invitación pues nada, bienvenida. Gracias a ti por invitarme y pues nada, espero que podamos tener una conversación muy chévere sobre el uso de drogas. Bueno, Caro, pues precisamente te invité, pensaba en que este tema de la pandemia ha generado un montón de cosas, ¿no? Como muchos cambios, muchos procesos, y pensaba en qué pasa con todas estas personas que tienen, puede ser, no sé si problemas o excesos en el uso de drogas, o cómo has visto tú este tema. La verdad, muchas veces me siento muy ignorante y del solo uso del término me parece interesante, pero quisiera saber, ¿tú cómo has visto ese tema? ¿Cómo qué has visto en el campo de las drogas y en las personas que hacen uso de ellas? Bueno, pues creo que voy a hacer primero como una introducción para Ujú. saber, para centrarnos en lo que yo hago y por qué, digamos, por ejemplo, prefiero el tema de uso de drogas. Llegamos ahí porque me preguntaste que pues yo sí era especialista o cuál era, digamos, mi apellido, mi formación psicológica. Y pues yo soy especialista en conductas adictivas, pero digamos que he tenido un choque grande en este tema de las conductas adictivas y el uso de drogas porque una de las cosas eh, que yo más me he dado cuenta de las personas que usan drogas es que no todas, incluso un porcentaje muy pequeño, tienen problemas de conductas adictivas, ¿sí? Ok. Y digamos que el imaginario que hay en la sociedad es que todas las personas que usan drogas tienen trastornos adictivos y realmente no. Realmente solamente el 11% de las personas que usan drogas en el mundo terminan desarrollando enfermedades derivadas del consumo, entre esas la adicción. Entonces ahí lo que hay es un estigma muy grande de que Ujú. las personas que usan drogas tienen problemas. Lo que nosotros hemos visto ahorita en la pandemia es que las personas que usan drogas pues no han dejado de usarlas, ¿no? Y lo que han hecho es transformar esos usos de drogas y acomodarlos a toda la situación, ¿no? Entonces, lo que yo he notado en Deliberar, que es la fundación, pues que es mi fundación y es el proyecto en el que trabajo, es que durante la pandemia se han incrementado los consumos de sustancias legales, eh, incluso en personas que no consumen habitualmente sustancias, ¿no? Entonces, se ha incrementado el consumo del café, se ha incrementado el consumo de alcohol y digamos que la gente está luchando mucho por modificar los consumos, el consumo de tabaco, ¿listo? Entonces, eso con respecto a a las legales. Con respecto a las ilegales, los que tienen acceso a la sustancia, porque por ejemplo porque autocultivan su marihuana, pues siguen fumando marihuana. Ujú. Pero los que dependen de comprar las sustancias, pues han tenido que modificar sus consumos porque pues no está siendo tan fácil acceder, ya sea porque hay desabastecimiento o pues porque hay mayor control, ¿no? Entonces ya no es tan fácil salir a la calle a reunirte con el dealer para comprar drogas, ¿no? Porque entonces hay pico y género o pico y cédula o tienes que tener un permiso para poder estar en la calle, entonces la cosa se está complicando y la gente está prefiriendo decir, bueno, no, mejor no consumo. Incluso hay gente que ha aprovechado la cuarentena, entre esos yo, para hacer desintoxicación de drogas. Entonces hay gente que ha dicho, esta cuarentena no voy a consumir, voy a bajarle al consumo o me cambio a otras sustancias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una cosa que me ha parecido súper curiosa con el alcohol y es que el consumo de alcohol se ha aumentado incluso en personas que normalmente no consumían alcohol, ¿no? Y Ujú. yo para eso creo que tengo algunas como entendimientos o he encontrado algunas razones. Una es que, bueno, la gente está aburrida, ¿no? Entonces, la gente no se puede ver con sus amigos, no puede salir, eh, está todo el día en la casa, de la cama al escritorio, del escritorio a la cama, entonces la gente está utilizando el alcohol para recrearse. Otro es que todo este tema de la pandemia
ha causado muchas emociones negativas, ¿no? Entonces la gente tiene miedo, la gente tiene ansiedad. Ya después de unos días de confinamiento, la gente empieza a sentirse triste y deprimida porque no está viendo a sus familiares, porque no tiene contacto social. Entonces, para manejar esos sentimientos de tristeza, de ansiedad, la gente está tomando alcohol. Pero también, como el gobierno ha empezado a tomar medidas y ha empezado a imponer ciertas restricciones, la gente ha temido pues que se empiece a restringir el acceso al alcohol. Entonces, uno normalmente no se abastece de alcohol a menos de que tenga una fiesta, un plan, una reunión. Pero ante la posibilidad de que el gobierno restrinja el acceso al alcohol, la gente ha salido a abastecerse de alcohol, ¿no? Entonces, antes no tenían alcohol en su casa, ahora tienen todo el tiempo alcohol en su casa, cervezas en la nevera o vino, y pues al tener disponible la sustancia, empiezan a tomar, ¿sí? Ahora, hay otros espacios en los que normalmente la gente no puede consumir, ¿no? Como el espacio de trabajo, el lugar de trabajo. Entonces, como ahora el lugar de trabajo que es restringido para consumir es la casa, y en la casa sí podemos tomar, entonces la gente ha empezado a tomar alcohol en el espacio de trabajo y en los horarios de trabajo. Eso es lo que hemos visto en Deliberar. Entonces, como te digo, el consumo no ha parado, sino que se ha modificado y se está adaptando a toda esta situación de la pandemia. Claro, me parece muy interesante el tema y en serio tiene todo el sentido de cambiar, digamos, hasta el estigma y usar esa palabra de uso, pero me genera inmediatamente como la pregunta de, eh, voy a empezarlo desde una postura muy ingenua. Me acabas de decir, digamos, como la gente toma porque se siente sola, porque no encuentra otros espacios, como que hay un uso recreativo, pero hay otros usos que van como muy de la mano de lo que está pasando emocionalmente en la persona. Em, no entrando a si son conductas adictivas o no, ¿tú qué piensas de esos diferentes usos? Y sobre todo de ese uso que está tratando de apaciguar un poco el tema emocional que se está viviendo. Ok, bueno, pues creo que ahí la pregunta es, ¿por qué la gente consume drogas, no? Mm, Drogas, cualquier tipo de drogas, legales o ilegales. Y hay unos motivos, pues, que digamos hemos podido identificar. Eh, Uno de ellos es porque la gente quiere cambiar su estado de ánimo, ¿sí? Pero no necesariamente porque su estado de ánimo sea malo, sino yo me siento feliz, pero me quiero sentir más feliz, entonces consumo alguna droga. O cualquier estado, ¿no? Yo me siento tranquilo, pero me quiero sentir más tranquilo, entonces consumo algo que me relaje, ¿sí? Me siento, estoy despierto, pero me quiero sentir más despierto, entonces consumo algo para sentirme despierto. Entonces esa es la primera razón, para modificar un estado, ¿sí? Que mm, puede ser un buen estado a uno mejor, o puede ser también que yo me sienta triste, me sienta aburrido, me sienta ansioso, y crea que a través de la sustancia puedo modificar ese estado. Esa es una de las razones, es la principal, y no necesariamente es una mala razón. O sea, es mm, decir, no porque las personas estén consumiendo por esa razón quiere decir que vayan a tener un consumo problemático, ¿sí? mm, Otra razón es por curiosidad, ¿no? Y es lo que ocurre con la mayoría de los adolescentes que consumen drogas. eh, y aclaro ahí que cuando yo digo drogas, digo legales o ilegales, para mí es mm, indistinto. Eh, los adolescentes consumen drogas pues porque tienen curiosidad, porque dicen, o sea, eso lo prohíben, ¿por qué lo prohibirán? mm, ¿Sí? La gente dice que eso es malo, ¿por qué será malo? ¿Sí? Entonces, por curiosidad, yo voy y lo pruebo. O porque yo eventualmente veo que en mi casa lo hacen, entonces yo digo, ¿qué se sentirá tomar trago y por qué me dicen que yo no lo puedo hacer? mm, O qué se sentirá fumar, o porque todo el tiempo la gente fuma. Entonces, por curiosidad, los adolescentes, que son la mayoría, lo prueban por curiosidad. Y lo otro es, bueno, dijimos, para alterar el estado en el que estoy, por curiosidad, por presión social, que ocurre también comúnmente en la adolescencia, y es que puede ser que yo tenga un entendimiento real, tenga una percepción real del riesgo que implica consumir drogas, pero yo estoy en un contexto donde todo el mundo lo hace y me siento presionado a hacerlo, y así sepa que eso tiene unas consecuencias negativas, positivas, neutras o lo que sea, termino haciéndolo porque me siento presionado por los demás, mm, ¿sí? Y
Y ya, bueno, esas son como las tres razones que hemos encontrado, ¿listo? Entonces, hay diferentes tipos de consumo, ¿no? Entonces, el consumo experimental es este de la curiosidad, ¿no? Y es yo quiero saber eso que se siente, entonces yo voy y lo pruebo. El consumo habitual es el que, pues, de alguna manera empiezo a hacer periódico, ¿sí? El consumo recreativo es este que yo hago, que no necesito hacer, que no hago habitualmente, pero que lo hago porque me siento bien y quiero sentirme mejor. Ujú. ¿Listo? Y ya digamos que la cosa se empieza a problematizar cuando este consumo recreativo, como experimental, se empieza a volver recurrente y de alguna manera la persona empieza a generar alguna dependencia. Dependencia que no necesariamente es solamente la física, que es la que produce, digamos, la adicción, sino dependencia también psicológica. Y ahí digamos que entra cuando yo me siento más o menos regular y quiero mejorar mi estado o quiero modificar mi estado para sentirme mejor, ¿sí? Ujú. Porque entonces este consumo que de pronto inicialmente era recreativo, porque yo simplemente la quería pasar bien, se me empieza a enganchar con una necesidad que tengo de mejorar mi estado, ¿sí? Ujú. Entonces se empieza a volver habitual porque yo encuentro en la sustancia una manera de modificar un estado en un estado no tan bueno a un estado mejor. ¿Sí? Y ahí es cuando el consumo se vuelve habitual y ahí es cuando el consumo se puede empezar a problematizar. ¿Por qué? Porque entonces si yo no puedo dormir y utilizo la sustancia para dormir, yo todos los días necesito dormir, entonces empiezo a necesitar la sustancia todos los días. ¿Sí? Cuando empiezo a consumir todos los días la sustancia, ahí ya depende pues de la sustancia, ¿no? Porque tampoco voy a entrar a decir que todos los que tomamos café todos los días tenemos un consumo problemático de café, depende de la sustancia, pues empiezan a ocurrir estos consumos problemáticos. Empiezan a ocurrir consumos problemáticos, ¿por qué? Porque todas las sustancias psicoactivas, pues está demostrado científicamente que si uno las consume de manera habitual, pues pueden generar una dependencia. Hay sustancias que no generan dependencia física, pero sí psicológica, pues pueden terminar teniendo consecuencias en la salud física, mental, en la parte social, en la parte económica, en la parte legal incluso, familiar. Entonces, ahí es cuando estos consumos, cuando yo los engancho con unas necesidades que tengo, con unas incapacidades que tengo, pues se me empiezan a hacer necesarias y empiezo a perder, digamos, el control sobre esa conducta de consumo. ¿Listo? Entonces, pues Ujú. eso es lo que hemos visto. ¿Por qué la gente termina teniendo problemas con las drogas? Porque se les empiezan a enlazar con necesidades o con falta de habilidades que no tienen y que las resuelven a través del consumo de una sustancia. Ok. Y por lo que dices y que lo que has visto, puede que este tema de la pandemia pueda acrecentar, pues digamos, todas estas frustraciones que se están generando, todo lo que podría, ¿tú crees que podría tener repercusiones no solo en las personas que usan drogas en este momento, sino como que esto sea un escenario para que nuevas personas usen quizá de manera Claro, porque mal? si yo no sé gestionar mi aburrimiento y consumo una sustancia de forma recreativa para gestionar mi aburrimiento, pero sigo estando aburrido porque es que estoy en una situación atípica, que es una pandemia, estoy en mi casa confinado, aislado, no tengo contacto social, aunque me hable con las personas, no tengo contacto real con ellas y lo gestiono a través de las sustancias, pues sin saber esto cuánto tiempo vaya a durar, pues ese consumo que inicialmente es recreativo se puede volver problemático. Mm. Si yo no sé gestionar mi tristeza, si yo no sé gestionar la ansiedad que me produce estar en medio de una pandemia sin saber qué va a pasar, sin saber si me va a contagiar, si mi familia se va a contagiar, si esto nos va a matar o no nos va a matar, o qué va a pasar, si lo van a poder controlar o no. Y yo no sé gestionar esa ansiedad y ese temor y lo hago a través de las sustancias, pues obviamente se puede volver problemático. Ujú. Ahora, si no lo hago a través de las sustancias, igual también puede ser problemático de muchas otras formas. Si yo no sé gestionar, y pues tú ahí desde siendo psicólogo clínico me entenderás, si yo no sé gestionar mi tristeza, pues también hay cosas que no necesariamente involucran una sustancia que son problemáticas, ¿no? Ok. O sea, como comer en exceso, dejar de comer, eh, no sé, no pararme nunca de la cama o no dormir nunca, ¿sí?
también es problemático. Entonces, digamos que yo sí creo que la pandemia es un llamado a cuestionarnos y aprender a autogestionar nuestras emociones, que es algo que normalmente no hablan en ningún lugar. A nosotros nunca nos enseñan eso, cómo se hace. Lo aprendemos viendo a otras personas. Entonces, cómo reaccionan en mi familia ante las situaciones de estrés, ante las situaciones de problemáticas, y así aprendo yo. Pero nunca nadie nos dice cómo se gestiona la ansiedad, cómo se gestiona la tristeza, y pues eso es a lo que nos estamos enfrentando ahorita, creo yo. Así como lo pones, es mucho más, no sé, el tema es mucho más complejo, me parece muy interesante porque, de hecho, te quería preguntar, o sea, sé que me explicas un poco lo que haces con tu fundación, pero ¿tú trabajas solamente con personas que tienen problemas con el uso de sustancias o también con personas que las usan? Porque Dale, hay, dale. o sea, ¿qué es lo que conectas tú? Porque me parece interesantísimo. Creo que eso haría que lo dejemos de ver como lo estamos viendo, o como que, sí, como la sociedad, sobre todo colombiana, y yo creo que más con el trasfondo de lo que las drogas significan también a nivel de sociedad en nosotros, ¿no? Como la violencia que eso trae, o como todo el trasfondo que hay detrás también nos hace satanizarlas un poco, creo yo, eso puede acentuarlo un poco, pero quería conocer como eso, una persona que usa las drogas. Mi Eh, formación académica es clínica y digamos que yo me formé para tratar personas que tuvieran problemas de adicciones, ¿sí? Ujú, O sea, digamos que si tú me preguntas, ¿tú con quién trabajas? No, pues yo me formé para trabajar con personas que tuvieran adicciones o que tuvieran trastornos psicológicos producto de las adicciones, ujú, ¿sí? Mi ejercicio profesional y mi ejercicio, incluso académico, ¿no? Porque tú que me conoces desde que yo estaba en la universidad, sabes que yo desde primer semestre solo bastante. hablaba de drogas y Ñoña. solo quería temas de drogas y drogas y drogas y drogas, Ujú, ¿sí? Mi formación académica y mi formación y mi experiencia académica y mi experiencia profesional me llevaron a mí a entender que de el universo de personas que usan drogas es una parte muy chiquitita la que requiere mis servicios para tratar problemas de adicción, ¿sí? Y entonces yo me di cuenta que había un universo mucho más grande de personas que usaban drogas, que estaban en riesgo de entrar dentro de ese pequeño porcentaje, y entonces empecé a estudiar, ok, listo, ¿qué pasa con las personas que usan drogas pero que nunca llegan a desarrollar trastornos psicológicos o trastornos físicos o enfermedades físicas producto de ese consumo? Y me di cuenta ahí que la clave estaba en la educación, ¿sí? Cuando yo tengo la información necesaria para tomar una decisión frente al consumo de una droga, yo puedo prevenir desarrollar enfermedades psicológicas o físicas. Y te lo voy a poner con un ejemplo que es como el extremo, ¿no? Pero para mí es súper claro, ¿no? Si yo, por ejemplo, yo, Carolina Pinzón, quiero probar la marihuana, y yo no tengo información sobre la marihuana, y a mí yo lo único que sé de la marihuana es que todo el mundo dice que la marihuana es el diablo y que si yo fumo marihuana yo en 2 días voy a terminar viviendo en la calle, pues probablemente cuando yo consuma marihuana, mi consumo fácilmente va a ser mucho más problemático. Ahora, si yo, Carolina Pinzón, no conozco mis antecedentes, no conozco mi historia familiar, y resulta que yo tengo por allá un tío que sufrió de esquizofrenia, pero como todo que tiene que ver con salud mental es un estigma. En mi familia nunca nadie nos contó, nunca nadie, o sea, yo sí sé que yo por allá tenía un tío que era como medio loquito y que como que medio no lo querían llevar nunca nada porque era como medio rarito, pero a mí nunca nadie me dijo que era que mi tío tenía esquizofrenia, y resulta que yo, sin información y sin nada, pues porque nunca nadie me lo dijo, nunca tampoco me interesé por educarme, fui y probé la marihuana, y resulta que me dio un brote psicótico. Pues claro, mi consumo termina siendo muy problemático. ¿Por qué? Porque yo no tuve la información que necesitaba. ujú. Pero si yo, Carolina Pinzón, quiero probar la marihuana, me genera mucha curiosidad, yo quiero saber qué es eso. Y
primero me doy la oportunidad de educarme, pues voy a saber que lo primero que tengo que saber es si tengo antecedentes de esquizofrenia en mi familia, ¿no? Entonces yo voy a ir y voy a preguntar y resulta que me van a decir, ah, sí, yo sí creo que ese tío suyo es el que era el loquito que no sabemos qué tenía, lo que tenía era esquizofrenia, y yo hoy leo y digo, bueno, las personas que tienen antecedentes familiares de esquizofrenia tienen un mayor riesgo de desarrollar episodios psicóticos por el consumo de marihuana. Pues yo creo, y no necesito tener un posgrado ni un pregrado, es más, puedo estar terminando el bachillerato, yo creo que puedo entender que eso significa un riesgo para mi salud física y para mi salud mental. Y si además voy y leo y busco, ¿no? Que es un trastorno psicótico, y voy y lo leo y me esfuerzo por entender qué es, pues yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente tomaría una decisión acertada y diría, no, yo no le jalo a la marihuana. ¿Listo? Ok. Eso no quiere decir que entonces no le jalo a la marihuana y no le jalo a nada. ¿Sí? No, pues ya sé que no puedo fumar marihuana, pero igual eso no me va a quitar la curiosidad de saber qué se siente tomar alcohol, de saber qué se siente fumar cigarrillo, de saber qué se siente meterse una pepa. Y así yo creo que todos tenemos que hacer como ese estudio con cada sustancia que nos genera curiosidad, ¿no? Y cuando hacemos ese estudio, nos damos cuenta que las drogas no son lo que nos han dicho comúnmente, ¿sí? Que no todas las personas que consumen drogas tienen enfermedades mentales, porque con las drogas hay dos estigmas grandes, ¿no? El que más nos preocupa y el que más socialmente aceptado está es el de las enfermedades, ¿no? El que consume drogas se vuelve drogadicto, Mm, ¿sí? Y entonces entra uno a ver y ve que no, que solamente el 11%. Entonces desmontamos ese estigma. Pero entonces, igual que otro estigma, y es que el que consume drogas es delincuente. ¿Mm? mm, A pesar de que consumir drogas no es una conducta que esté criminalizada, todo lo que hay alrededor del consumo de drogas sí está criminalizado, ¿no? De las ilegales, mm. que son las que menos matan. Matan más por estar criminalizadas que porque alguien se las consume. O sea, la cocaína mata más personas por la guerra que por las personas que mueren por sobredosis con cocaína o por intoxicación porque mezclaron esta con otra, en fin. Entonces, ese es el estigma que hay, ¿no? La gente o está enferma o es criminal, ¿no? Pero entonces, pues consumir drogas no es un crimen, pero aún así la gente termina relacionando con que, claro, consume drogas, entonces se vuelve enfermo, entonces como se enferma, entonces se vuelve criminal para poder mantener su consumo. Y de alguna Pero manera, realmente, perdona, y de alguna manera creo que la persona que usa la droga también como que se carga de ese estigma, ¿no? O sea, de alguna claro, manera se siente criminal. se siente criminal o se siente enfermo, ¿no? Mm, Entonces, mira, yo no puedo decir que, de nuevo, a mí en mi formación a lo que me ha llevado es entender cómo funciona realmente este tema del consumo de drogas. Y yo o sea, de ninguna manera te podría decir que consumir drogas está bien, ¿sí? O sea, científicamente está probado que consumir drogas tiene consecuencias negativas, ¿sí? En la salud física y en la salud mental. 1 o 10 consumos, ¿sí? Hay drogas o hay sustancias que son relativamente seguras, ¿sí? Digamos el éxtasis, digamos el LSD, digamos, sí, pues son sustancias que pues probablemente tú en un consumo no te vayas a morir a menos de que realmente hagas algo muy mal, ¿sí? Son drogas que son relativamente seguras, pero alrededor de todo esto hay un estigma tan grande que la gente termina temiendo informarse, y al temer informarse termina cometiendo errores muy simples que realmente sí lo pueden llevar a un problema, ¿no? Y cuando la gente medio ve, como no tiene la información, se siente muy asustada y termina, digamos, encasillándose en este estereotipo que hay del consumidor de drogas, ¿no? Entonces, la gente cuando empieza a consumir drogas, por lo general, tiene sentimientos de que esto que estoy haciendo está mal hecho, que yo soy una mala persona, que yo voy a defraudar a mis papás, que yo le estoy faltando a mi familia. Y eso lo que hace para mí es empezar a sumergir a las personas en un espiral negativo que desencadena cada vez más y más y más y más conductas problemáticas hasta llegar a la adicción mm. no sé, o a cometer un crimen o lo que sea, ¿sí? Pero lo que yo siento, lo que a mí volviendo a la pregunta, lo que a mí me ha llevado mi formación es a entender que la gente consume drogas, que no todo el mundo consume
de manera problemática, que la gran mayoría lo hacemos porque nos gusta, porque consumir drogas de alguna manera nos ayuda a no sentirnos mal o a sentirnos mejor, porque nos ayuda a conectarnos con otras personas, porque nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos, y eso no está mal siempre y cuando aprendamos a hacerlo de manera informada y lo hagamos como una decisión autónoma, como una decisión propia, no influidos por nadie más, y con el conocimiento total de que no importa qué tan educado yo esté al respecto, siempre algo puede salir mal, siempre. O sea, Ok. yo puedo analizar mi sustancia, estar seguro de qué es lo que me estoy metiendo, conocer los riesgos, educarme, prepararme psicológicamente, lo que sea, meterme una pepa y mal viajarme, Ujú. ¿sí? Siempre algo puede salir mal. Entonces, lo importante es educarse y saber que uno está asumiendo un riesgo, ¿sí? Todo esto que dices, desde luego, digamos, si tu trabajo está muy enfocado a la educación, digamos, individual, ¿no? Y bueno, y también has tratado de, ¿no? Como de expandir un poco esta idea que por eso quizá también me parecía importantísimo que estuviera acá y me parece interesante, pero me parece que también como sociedad tenemos un montón de retos, ¿no? ¿Tú qué crees que se podría o cuál sería un escenario que permita que estos esfuerzos individuales que estás haciendo tú y muchas otras personas tuvieran un mayor impacto? Yo creo que hay una apuesta gigante desde lo que nosotros hacemos y desde lo que muchas organizaciones que trabajamos en este tema hacemos, y es una apuesta por la educación, ¿no? O sea, en un mundo ideal para mí deberíamos descriminalizar todas las drogas y legalizarlas todas, ¿sí? Pero entonces, obviamente yo no te puedo decir que la idea sería que eso sucediera mañana, ¿no? Porque si eso sucediera mañana, pues en unos meses tendríamos una epidemia de consumo y de consumos problemáticos y de adicciones muy complicada, ¿no? Entonces yo lo que creo es que el reto que tenemos como sociedad es hacer dos cosas al tiempo, en paralelo, una alimentando a la otra, y es educar y asimismo ir descriminalizando las sustancias poco a poco, en la medida en la que podemos ir educando a más personas en este tema, ¿no? Y es algo que está sucediendo ahorita en Latinoamérica, y es que estamos ya empezando, pues muchos gobiernos están empezando a transitar a legalizar primero el cannabis medicinal, Mm. luego, bueno, ya listo, está bien el cannabis recreativo, incluso pues hay países que ya han descriminalizado otras sustancias, y esas experiencias de otros países lo que nos han enseñado es que esto tiene que suceder a la par con un tema muy fuerte de educación. Y es esto que te digo, y está en lo individual, pero también está en lo colectivo, ¿no? Mm. Está en lo individual de que yo pueda saber, yo tengo antecedentes de esto en mi familia, esto yo no lo puedo hacer, pero digamos puedo tomar alcohol, incluso tomar alcohol también me representa un reto de educarme, ¿no? Entonces, bajo qué condiciones puedo tomar alcohol, con quién puedo tomar alcohol, qué tipo de alcohol puedo tomar, en fin, ¿sí? Ujú. Entonces, y a la par que la gente se va educando sobre el consumo de drogas, sobre las consecuencias del consumo de drogas, y va fortaleciendo, eh, digamos, su autonomía, fortaleciendo su personalidad, de saber que no todo el que me ofrece yo le tengo que decir que sí, no todas las veces que me ofrecen yo tengo que decir que sí. Si yo no lo quiero hacer nunca, no lo tengo que hacer, ¿sí? Pero no porque yo no lo quiera hacer, tengo que decirle a los demás que no lo pueden hacer. ¿Sí? Entonces, a la par que yo voy fortaleciendo todas estas herramientas personales, y voy fortaleciendo además también en colectivo esto, porque es un tema de yo me cuido, cuido a los demás y los demás también me cuidan a mí, pues también los gobiernos pueden empezar a flexibilizar un poco todas estas, pues como normas o leyes que hay en torno al consumo, que hacen también tan problemático el asunto, ¿no? Porque, digamos, pues hoy en día las cárceles están llenas de gente que ha cometido delitos menores de drogas, que incluso son delitos no violentos, y entonces esto es como una espiral que va cada vez empeorando y empeorando y empeorando la situación. Entonces creo que esos son los dos retos, ¿no? Uno, ir educando a la gente, ir fortaleciendo a los adolescentes, a la gente joven, y por otro lado, ir flexibilizando un poco toda la norma que hay alrededor de las drogas.
Y creo que eso sí nos puede llevar a que la gente tenga un entendimiento mucho más sano de lo que realmente implica consumir drogas, porque todo este estigma lo único que hace es empeorar las situaciones de las personas que consumen. Y especialmente en esta situación de pandemia, ¿crees que podrían, no sé, tenemos que estar atentos a algún tipo de cosas o que puedes ver tú a futuro? Porque creo que también estas dinámicas de consumo pueden cambiar, ¿no? Sí, sí, creo que evidentemente el consumo también depende de cuánto dure la pandemia, ¿no? Porque yo te digo que si mañana levantan la cuarentena no habremos aprendido nada, ¿sí? O sea, si mañana levantan la cuarentena y superamos todo este tema de la pandemia, en 15 días el país y el mundo será como ha sido siempre y no habremos cambiado nada. Pero si digamos cómo están las cosas, la cuarentena se mantiene, pues digamos que estos cambios que han habido, incluso frente al consumo, pues se van a empezar a arraigar, ¿no? Entonces la gente entenderá que, por ejemplo, no puedo comprarle la marihuana al dealer, no puedo depender del dealer, entonces me va a tocar aprender a mi autocultivar y en ese autocultivar pues voy a tener que aprender mucho sobre eso que me estoy metiendo, ¿no? No puedo, digamos, acceder a ciertas sustancias, ¿no? Porque Mm, todo el transporte está... Entonces, probablemente voy a tener que sufrir el síndrome de abstinencia y voy a aprender muchas cosas de ese síndrome de abstinencia y seguramente ese síndrome de abstinencia me va a hacer cuestionarme y cambiar muchos de mis hábitos de consumo. Eso, digamos, pensándolo en las cosas buenas que la pandemia podría traer. dársela a la frustración sin compensar, digamos. Ajá, pero también podrían ocurrir cosas malas, ¿no? Y es que la gente, no sé, está tomando alcohol en contextos laborales, ¿sí? ¿Qué consecuencias negativas puede traer eso? La gente está, antes la gente solamente tomaba trago el viernes o el sábado, ahora la gente está tomando trago martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Qué consecuencias negativas puede traer eso? Entonces sí creo que la pandemia puede cambiar muchas cosas y el reto que tenemos nosotros, digamos, desde las personas que trabajamos en reducción de riesgos, es anticiparnos a esas cosas que pueden pasar y educar a la gente. Eso es en lo que nosotros trabajamos, en educar a la gente, en decirle a la gente cuántas veces está tomando trago a la semana. No, 4 o 5. Y antes, ¿cuántas tomaba? 2. Ah, bueno, listo. Entonces, eso es algo que tiene que cuestionarse. Ujú. ¿Sí? ¿Por qué la pandemia está causando esto en usted? ¿Usted qué está encontrando a través del trago? No, es que estoy muy aburrido, o es que no, es que me siento muy triste, o tengo mucho miedo. Listo, entonces lo que usted tiene que aprender es a gestionar eso y no a incrementar el consumo, ¿sí? Ujú. Entonces, creo que eso es lo que la pandemia puede traernos a los usuarios de drogas. ¿Mm? Ok. Cosas buenas o cosas malas, depende de la capacidad que tengamos nosotros de hacer introspección, de cuestionarnos, de aprovechar, digamos, eh, la situación para aprender algo. Ok. Claro, creo que nunca me había sentido tan ignorante y a la vez tan, no sé, instruido, porque como tú dices, creo que el mundo de las drogas a veces, incluso para los psicólogos, ahí me estoy metiendo, se vuelve un mundo muy pequeño. Y verlo de esta manera me parece que expande las posibilidades un montón. Y entonces, nada, pues tendríamos que ir acabando por ahí, pero te quiero agradecer mucho porque en serio, para mí personalmente no, y espero que mucha gente pueda ver este video, fue muy, muy enriquecedor lo que nos acabas de compartir. La cuña final es eso, que los invito a que vayan a nuestras, pues como a nuestra página web o a nuestras redes sociales. En todas las redes estamos como Deliberar ORG. Nuestra página es www.deliberar.org y lo que van a encontrar ahí es información sobre drogas, Mm, información real, cruda, y pues para que se eduquen, para que ok. conozcan un lado diferente de las drogas. Caro, muchísimas gracias en serio y nada, pues en serio, quedo muy agradecido, espero que este video lo puedan ver muchas personas porque muy enriquecedor. Me alegra verte, espero que te siga yendo bien en A ti, Cris, por invitarme. esta cuarentena y nada, un abrazo. Chao. Gracias. Vale.